quiero que busque Isaías capítulo 49, versículo 15 al 16. Isaías capítulo 49, 15 al 16. Es un texto conocido, medianamente conocido, es un texto que le gusta mucho a nuestro pastor. A veces ha predicado de él. Dice así la palabra del Señor, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Como dice el final del 16, delante de mí están siempre tus muros. ¿Sí? Amén. Oramos al Señor. Jesús, gracias por la oportunidad que tengo hoy de compartir tu palabra. Úsame, Jesús, en esta hora para transmitir, Señor, las verdades espirituales que tú tienes preparado para nosotros hoy. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida para ser en esta hora voz de Dios para quienes han venido con una necesidad, para quienes están buscando una respuesta en ti, Jesús. Permíteme hoy ser voz de Dios para quienes nos estén viendo ahí a través de las redes sociales, Señor. Que tu gracia, Espíritu Santo, me acompañe en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Lo primero a decir es que para el Señor, en lo que acabamos de leer, nuestra vida, ¿sí?, espiritual a veces es comparada con un muro. ¿Sí? Un muro en la antigüedad tenía una función, era defender la ciudad. Las ciudades en el mundo antiguo eran construidas, edificadas y muchas veces eran fortificadas con muros. Y de aquella forma se protegían de ataques de pueblos que quisieran venir a saquear la ciudad. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, la historia de los muros de Jericó. Usted no sé si la conoce o no, que el pueblo de Israel tuvo que conquistar aquella ciudad. Y sus muros eran muy grandes, muy elevados. Y para el pueblo de Israel fue todo un desafío poder conquistar aquella ciudad. La conquistaron porque Dios les dio una estrategia para lograr que los muros se derribaran. Así que el Señor en este profeta llamado Isaías, que acabamos de leer, compara nuestra vida espiritual con muros. Y muchas veces en nuestra vida espiritual, nuestros muros, ¿sí?, nuestras defensas espirituales comienzan de pronto a decaer, comienzan de pronto a perder fuerza, porque en algunos momentos descuidamos nuestra vida espiritual. Y el libro de Nehemías precisamente se trata de aquello. Nehemías era un hombre que servía como copero al rey Artajerjes. Esa era su función. Y dentro del estudio de este libro vamos a ver que Nehemías pasó por distintas funciones, pero su tarea fue reconstruir los muros que le daban seguridad a Jerusalén. Esa fue la misión que Dios le encargó a Nehemías. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo juntos, cómo en nuestra propia vida, de pronto nuestros muros espirituales comienzan a ser derrumbados porque nos descuidamos en la búsqueda del Señor. Y eso es lo que quiero que vamos descubriendo. Pero antes de llegar de lleno a lo que es Nehemías, tenemos que hacer un contexto histórico para entender un poco la historia. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen bien resumido de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace con un patriarca que es Abraham. Dios llama a Abraham, lo llama para formar de él una nación. Y comienza poco a poco Dios a trabajar con Abraham.
Vienen los patriarcas, el pueblo crece, llegan a Egipto, son esclavizados al paso de los años en Egipto, son libertados a través de Moisés, salen de la esclavitud y finalmente llegan a poseer la tierra prometida. Y con David, ¿sí?, el rey David, alcanzan el máximo esplendor del pueblo de Israel en el mundo antiguo y alcanzan cierta relevancia militar y política. Pero una vez que fallece David, lo sucede su hijo Salomón. Y Salomón, como dice la Escritura, inclinó su corazón a lo malo. Se olvidó de lo que su padre había guardado, que era el testimonio y la fidelidad de Dios. Y con Salomón Dios le habla a él y le dice que porque se ha desviado de guardar el pacto y se ha inclinado ante dioses ajenos al pueblo de Israel, el reino se va a dividir en dos. Pero eso será una vez que él muera, ¿sí? Y ahí el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus y su capital es Samaria. Ahí tengo una imagen que me apoya. En el reino del norte entonces quedan 10 tribus y su capital es Samaria. Y en el reino del sur quedan 2 tribus, que es Judá y Benjamín, y su capital es Jerusalén. El reino del sur es el reino que va a continuar. El reino del norte hizo lo malo. Todos los reyes, casi todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué significa que hicieron lo malo? Se olvidaron de la palabra de Dios y comenzaron a levantar altares a ídolos paganos. Entonces llegó el tiempo en que Dios enjuició a aquel reino y fue destruido por los asirios, completamente destruido. Y solo quedó en pie el reino del sur. 300 años después de que fue destruido el reino del norte, el reino del sur también se desvió de la presencia del Señor. Y llegó también un juicio de Dios sobre ellos y fueron destruidos por el reino, el imperio babilónico. Y fueron llevados cautivos, ¿sí? Los asirios, su forma de conquistar era destruir y mezclarse con los pueblos. La forma de conquistar del imperio babilónico era destruir todo, asesinar a gran parte de la población, y quienes sobrevivieran eran llevados como esclavos para el imperio. Y eso es lo que sucede con Israel. Son tomados prisioneros y trasladados 1.300 kilómetros lejos de su nación. Y son hechos esclavos, esclavos igual como lo fueron en el tiempo de Egipcio, en el tiempo de Egipto. Y son ahí aprisionados. Pero, diga conmigo, pero, había una promesa. Diga conmigo, siempre hay una promesa de Dios. ¿Y quién dio esta profecía? Fue Jeremías, un profeta de Dios, que dijo: pasarán 70 años y volverán del cautiverio. Y hay un salmo que a mí me impacta, porque una vez que son tomados prisioneros y llevados a Babilonia, hay un salmo que dice: ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Todo fue destruida la ciudad, fue destruido el templo, nada quedó en pie y fueron llevados prisioneros. Finalmente el imperio babilonio cae, son conquistados por los medos y los persas, ¿sí? Los medos y los persas conquistan Babilonia y Dios, dice la palabra, despierta el espíritu de Ciro y le dice que es el tiempo de que vuelva los israelitas a poblar su ciudad y a levantar el templo del Señor. Y él publica un edicto:
donde dice que todos los que han quedado del cautiverio pueden regresar para reconstruir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios que Israel no quedaría en desolación, que volverían a poblar aquella ciudad. Y la palabra del Señor se cumple. Si usted tiene una promesa del Señor, Dios la va a cumplir. Pueden pasar años y circunstancias adversas, pero si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Y se cumplió el tiempo, y Dios usó un rey pagano para que su pueblo volviera a habitar aquella ciudad. Así que no se fije en quien esté arriba suyo, quien esté entorpeciendo lo que usted quiere realizar. Dios inclina el corazón de los hombres cuando tiene propósitos con nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Y comienza entonces el retorno. El primer retorno se da con Zorobabel. 80 años después vuelve otro grupo a salir, porque el primer grupo salió y no fue diligente en reconstruir el templo. Dios levanta a otro profeta, un reformador, que es Esdras, y él comienza a amonestar al pueblo y a decirles que se han quedado con los tesoros de Babilonia, que se han quedado en la riqueza que puede ofrecer y se han olvidado de reconstruir la casa del Señor. Y ahí viene otro grupo que se va para reconstruir el templo. Y 13 años después de aquello, llegamos a Nehemías. Toda esa introducción, ¿sí?, para que usted entienda el contexto. Una nación que había edificado el templo al Señor con Salomón, que había sido prosperada por Dios. Una nación que había visto el milagro del Señor, que había visto constantemente cómo Dios les bendecía, pero se olvidaron del Señor. Si nos olvidamos de Dios, perdemos todo lo que somos. Puede haber riqueza, puede haber aparentemente una prosperidad económica, pero si nos olvidamos del Señor, llegará el momento en que veremos nuestra vida espiritual comenzar a decaer poco a poco. Entonces Nehemías es el hombre que Dios le va a encargar la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Amén. ¿Estamos claritos? ¿Sí? Amén. Una mini introducción de lo que es la historia del pueblo de Israel. Ahora sí, busque conmigo Nehemías capítulo 1. Nehemías está antes de Job, antes de Salmos. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías. Nehemías es el autor del texto de su libro, del libro que lleva su nombre. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos de varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti
de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero del rey. Ahí está el primer capítulo de Nehemías. Lo primero a entender es que Nehemías estaba en una posición de influencia. Nehemías era copero del rey. Ese era su oficio o su servicio. ¿Cuál era la función del copero? Era probar el vino y la comida antes que el rey comiera. Ese era su trabajo, su servicio delante del rey. ¿Por qué era importante esto? Porque si alguien quería envenenar al rey, el que iba a morir era Nehemías. Y el rey iba a vivir. Si alguien quería hacerle algún daño al rey, previamente Nehemías era quien probaba la comida y el vino. Y esto hacía que Nehemías siempre estuviera en la presencia del rey. Por lo tanto, en el tiempo se iba formando una relación. Y Nehemías siempre estaba presente y podía escuchar las diferentes conversaciones que se daban mientras el rey estaba comiendo. Muchos de los negocios o de las conversaciones se dan muchas veces en medio de la comida o en medio de agasajos, de fiesta. Y en el caso de Nehemías, esta era su función. Por lo tanto, él era un hombre de influencia. ¿Sí? Liderazgo es influencia. Y Nehemías tenía influencia. Podía él hablar a oídos del rey. Seguramente en el tiempo fueron desarrollando una relación. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque en el capítulo 2 dice que el rey nota que Nehemías está triste y su rostro no es igual que siempre. La única forma de que uno puede notar que alguien está triste solo por su rostro es porque uno tiene una relación de confianza. Por lo tanto, el rey tenía un vínculo con Nehemías. Él era un hombre de influencia. Si alguien quería llegar hasta el rey e influir, probablemente podía buscar la ayuda de Nehemías para que él le hablara al rey. Ahora, Nehemías pregunta a los que vienen de Jerusalén, 1300 kilómetros, ¿cómo está la ciudad? Y el informe es desastroso. Le dice que la ciudad está asolada, que los muros están derribados y que la gente que está habitando la ciudad está en gran mal y afrenta. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Tenía influencia, pero no fue inmediatamente a hablar con el rey. Hizo un paso previo que es fundamental para nosotros. Dice que oró y ayunó. Diga conmigo, oración y ayuno. A veces cuando nosotros enfrentamos alguna dificultad, lo primero que hacemos en nuestra mente es buscar una solución inmediata. Y después, si no nos funciona, si no nos logramos alcanzar el objetivo, cambiar la situación, decimos, voy a orar al Señor. Y alteramos el principio. Lo primero que uno tiene que hacer
cuando llega un llamado telefónico de pronto y todo cambia de golpe, porque algo sucedió, un despido, una enfermedad, una tragedia, un accidente, y todo cambia. Lo primero que debo de hacer no es buscar una solución en mis propias fuerzas. Lo primero que debo de hacer es buscar al Señor. Y es buscar dirección de Dios, palabra de Dios, para enfrentar el proceso que voy a comenzar a vivir. Porque como nos ha enseñado nuestro pastor, muchas veces la vida es violenta, cambiante. Por lo tanto, Nehemías hace lo que cada uno de nosotros debemos de hacer: orar y buscar al Señor, no como última alternativa, sino como lo primero que debo de hacer. Lo primero que debo de hacer entonces, frente a cualquier circunstancia, es orar y ayunar. Él tenía influencia. Él podía haber ido inmediatamente donde el rey y haber transmitido esta carga, haber transmitido lo que le habían dicho y haberle pedido de inmediato al rey: envíame, mándame para que yo pueda ayudar a reconstruir Jerusalén. Pero él lo que hace es ir donde aquel que tiene mayor influencia. Porque nuestra vida no está en manos de los hombres. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el que nos abre puertas. Él es el que nos hace caer en gracia. ¿Cómo llegó Nehemías a ser copero del rey si fue llevado en la cautividad? Porque fue Dios el que abrió puertas y lo hizo caer en gracia y ser copero del rey. Entonces él acude a la mayor influencia que nosotros tenemos, que es Dios. No lo hace en sus propias fuerzas, lo hace buscando la dirección y el consejo de Dios. Si tú ves una necesidad, antes de actuar, ora al Señor. Quizás tú eres la respuesta a esa necesidad, porque dice que Nehemías vio la necesidad, la oyó, la escuchó y su corazón se quebrantó y lloró y oró y ayunó. Quizás donde tú estás viendo alguna necesidad y a veces nosotros tenemos esta respuesta: le voy a decir al pastor que envíe a alguien. Voy a buscar al hermano tanto que yo sé que es un hombre de oración y vamos a ir juntos a orar. Cuando soy yo el que está ahí viendo la necesidad. Si Dios te ha hecho ver la necesidad, es porque tú eres la respuesta a esa situación. Pero antes de embarcarte, ora al Señor, para que no vayas en tus propias fuerzas, sino acompañado por la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Está muy silencioso. Me asusta. Dígame amén. Eso es. Entonces Nehemías ve la situación y ora al Señor. Si hay algo que me impacta de Nehemías, es que es un hombre, dijimos, de influencia. Y muchas veces, mientras más vamos creciendo en nuestra vida y vamos alcanzando objetivos, éxito, como diría el mundo, nuestro corazón se va endureciendo a la presencia de Dios. Muchas veces cuando vamos creciendo en estatura, vamos olvidando al Señor, porque de pronto estamos ya demasiado ocupados para tener tiempo para las cosas espirituales. Mucha gente llega a la iglesia quebrada económicamente, quebrado familiarmente. Y el Señor comienza una obra en sus vidas y restaura sus vidas. Y una vez que se encuentran en otra posición, se olvidan de aquel que los bendijo. Mantener un corazón tierno a la presencia de Dios mientras vamos creciendo es algo difícil de hacer.
Pero para mantenernos en la correcta posición, debemos de saber de dónde el Señor nos sacó. Nunca olvidar cómo Dios trabajó en nuestras vidas. Porque o si no, creemos y llegamos a decir, fue mis fuerzas, fue mi habilidad, fue mi capacidad, fue mi carisma, fue que yo me esforcé y estudié y me quemé las pestañas, trabajé día a día y por eso este negocio ha sido prosperado. Y nos olvidamos cómo muchas veces llegamos a la casa del Señor. Cuando uno va subiendo, si uno lo pudiese explicar así, también debe ir subiendo su nivel de intimidad con el Señor. Porque los hombres no caen cuando están en adversidad. Los hombres caen cuando son prosperados, cuando hay paz. David no cayó en pecado cuando era perseguido por Saúl. David cae cuando era un tiempo de paz y él no fue a la guerra. En los tiempos de mayor abundancia es cuando más tenemos que estar cerca del Señor. Y eso me impacta a mí de Nehemías, porque él ya tenía una posición segura. ¿Para qué arriesgar lo que él era? Pero su corazón era tierno a la voz de Dios. Y como tenía ese corazón tierno, vio la necesidad y se quebrantó. Y no solo se quebrantó, sino que comenzó a orar y a ayunar para buscar una respuesta en Dios, para hacer él esa respuesta. Y comenzó en su mente y en su corazón a idear un plan para reconstruir los muros de Jerusalén. Este es el desafío que tiene Nehemías. Es mucho más fácil construir algo en un terreno vacío, ¿sí? Una hoja en blanco. Si a uno le gusta dibujar, una hoja en blanco es mucho más fácil dibujar que cuando alguien ha hecho algo previo. Para uno que ha hecho a veces alguna construcción en su casa y tiene que remodelar algo, es mucho más fácil si no hay nada en aquel lugar y construir algo de cero. Reconstruir es mucho más difícil y requiere mucho más esfuerzo y trabajo, porque lo primero que hay que hacer para reconstruir es sacar las ruinas y comenzar a trabajar primero en limpiar, en sacar todas las ruinas. Y esta es la historia de Nehemías. Él va a tener que reconstruir los muros. Nosotros muchas veces llegamos al Señor en esta realidad, con nuestras vidas en conflicto, con nuestras vidas sin sentido, desordenadas, dañados, heridos, sin entender el por qué nos ha sucedido diferentes experiencias en la vida que nos han marcado. Y ahí comenzamos a reconstruir con el Señor. Pero eso requiere esfuerzo, perseverancia, trabajo, disciplina en lo espiritual. Nada surge de la nada, todo requiere un trabajo previo. Y Nehemías es este hombre que nos va a mostrar cómo el Señor va a reconstruir. Este hombre era copero, diga conmigo copero. Va a pasar a ser constructor. ¿Sí? Y esto a mí me encanta, porque él era copero y se metió en un asunto que no conocía. ¿Usted se ha metido a construir algo? Yo sí. Me he metido a construir algo. Y cuando uno no sabe, es complicado. Me cuesta hasta armar esos muebles que vienen con las instrucciones. 5 horas ahí tratando de armar un mueble.
pero lo logro. Igual me sobran piezas. Se equivocaron los chinos, digo. Y después mi esposa me dice, no, los chinos no se equivocan, me dice. Pero este hombre se atreve a ser un constructor. Pasa de ser copero a ser constructor. Se despierta en él un don. Diga conmigo un don. ¿Usted quiere saber qué dones tiene en el Señor? Cuando ve la necesidad, ore al Señor y actúe. Entonces se va a despertar en usted el don. Porque si usted se queda atrás mirando y solo diciendo, hay esta necesidad, y no se atreve a avanzar en lo que el Señor lo está impulsando a hacer, nunca va a despertar en usted el don. El don para predicar, el don de sanidad, el don de profecía, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Si usted solo observa y no se involucra en la necesidad, no se va a despertar en usted la gracia que el Señor le ha dado. Porque la forma de conocer los dones en Dios es haciendo la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Por lo tanto, Nehemías, cuando vio la necesidad y se ofrece al Señor, se despierta en él este don de constructor, de presidir. Porque la tarea era construir, pero se necesitaba un hombre que liderara esta reconstrucción. Por lo tanto, en él se despierta este don de presidir, de dirigir, de guiar, de visionar a un pueblo para que la ciudad sea reconstruida. Así que si usted ve una necesidad, no mire así para el lado, para arriba, para atrás y diga, otro lo podría hacer. Yo no. Ore al Señor. Ofrézcase al Señor. Acá está mi vida, Jesús. Acá estoy yo. Veo esta realidad. Dame palabras de sabiduría. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo predico? ¿Cómo le hablo? Dame la gracia para orar. Y se va a despertar en usted en los dones del Espíritu Santo. Porque ahí, en ese instante, usted, para esa persona, es voz de Dios. Es la iglesia que está ahí. Usted en ese momento es la iglesia del Señor. Lo otro es que Nehemías no piensa en sí mismo, no piensa en su posición, piensa en servir a su generación. Leímos toda la oración de Nehemías. En ningún momento él ora buscando un favor o un beneficio personal. Siempre ora pensando en el bien de las personas. Si usted quiere que el Señor lo use, si usted quiere ver la gracia de Dios sobre su vida, piense en las personas. No en sí mismo, sino en las personas. Sueñe con el Señor, cómo afectar a otros, cómo servir a su generación. No piense solo en sí mismo, no sea ombligocéntrico. Mire más allá y el Señor va a añadir gracia. Cuando uno sueña por las personas, ora por las personas, se quebranta por la necesidad de otros, Dios nos mira y nos observa y derrama gracia sobre lo que queremos hacer. Porque no estamos pensando en nuestro propio beneficio. No estamos pensando en predicar a Cristo solo por el reconocimiento que implica, solo para que otros nos observen, solo para ser reconocidos. No estamos pensando en predicar a Cristo para aumentar mi autoestima, sino que estamos pensando en predicar a Cristo porque hemos sido quebrantados por la necesidad de la gente. Si usted sueña con las personas, ora por las personas, el Señor va a pensar en usted y va a soñar con usted. Y se va a involucrar en lo que usted está haciendo. No va a ser solo su tarea, sino que Dios se va a involucrar y va a dar gracia en lo que usted está haciendo. Nehemías entonces
comienza este proceso de transformación. Podemos, puse aquí, llorar por nuestro pecado, ser consciente de pronto que nuestra vida espiritual está en problemas, que nuestro matrimonio está entrando en una crisis o viviendo una crisis. Pero nada de esto es suficiente si no nos decidimos a trabajar para que el Señor comience a reconstruir nuestra vida en toda área, integralmente. Nehemías reconoció la situación, se quebrantó, oró, lloró, buscó al Señor, buscó dirección de Dios, pero no se quedó solo en eso. Comenzó en su mente a idear un plan. Cuando caiga en gracia delante del rey y él me pregunte qué es lo que yo quiero realizar, yo le voy a exponer lo que quiero hacer. Tengo un plan por el cual seguir, tengo una visión por la cual caminar. No sirve solamente reconocer que hay cosas en nuestra vida espiritual que están fallando, que hay cosas en nuestro matrimonio que no están bien. Es necesario trabajar para que las cosas cambien, sean diferentes. Y el Señor nos inquieta y nos da la forma, la estrategia. Si no tienes sabiduría, pídasela al Señor. Así enseña la palabra. Si a alguien le falta sabiduría para enfrentar las pruebas del día a día, pídasela al Señor. Eso es reconocer nuestra dependencia continua de Dios. Para reconstruir necesitamos esforzarnos, darnos cuenta si hay algo que ha estado mal. A veces sucede en nuestra vida espiritual igual que sucede con nuestro hogar. De pronto la pintura del baño le sale ahí un poquito de hongo, se descascara. De pronto un cerámico en la cocina se cayó algo pesado y se rompió. La ventana no cierra bien como al principio porque se llenó de polvo. El sifón del baño se cayó, se salió y le pusimos un alambre ahí, algo por el momento, y esos arreglos por el momento quedan permanentes. La puerta empieza a fallar un poco, no cierra bien, pero yo le conozco la maña, entonces si la levanto un poquito y muevo la llave, se abre. Y de pronto la casa está absolutamente descuidada. Pero no empezó de golpe. Empezó con pequeñas cosas. Y de pronto uno mira y dice, no sé por dónde empezar a arreglar la casa. Y lo que era un pequeño presupuesto, ahora es un gran presupuesto. Y así nos pasa en nuestra vida espiritual. Un pequeño descuido, dejé de ir a los cultos con la misma frecuencia, no me conecto a la radio, no escucho una predicación, voy los domingos, ya no voy todos los domingos, algunos sí, otros no. Ya no oro como antes, algunos días oro, otros no. Menos leo la palabra ya a lo lejos. No oro con mi esposa, no hay una comunicación de lo espiritual. Y de pronto nuestra vida espiritual comienza a derrumbarse. Nuestros muros espirituales comienzan a caer. Porque nos hemos descuidado y no hemos sido diligentes. No basta solo con reconocerlo, orar, llorar y buscar dirección de Dios. Debemos de trabajar en esto. Y para trabajar en las cosas de Dios, debo de buscar a Dios. Y para que Dios esté conmigo, debo de hacer de Dios parte de mi día a día. Porque o si no, comienzo a tratar de sostener algo en mis propias fuerzas. Por eso el libro de Nehemías es un libro
de liderazgo, pero también de autoliderazgo, de cómo yo estoy enfrentando mi vida espiritual. Porque así nos pasa, porque a veces las ocupaciones son muchas, las demandas diarias del trabajo, de la familia, no nos da el tiempo, no alcanzamos, oramos y nos quedamos dormidos porque estamos demasiado cansados para buscar al Señor. Y la solidez de nuestros muros espirituales comienzan a caer. El desafío para todo creyente es estar constantemente en un Pentecostés, constantemente buscando al Espíritu Santo, constantemente buscando al Señor en oración. Y orar es como conversar con un amigo, como hablar con un amigo. De pronto hacemos una estructura demasiado rígida de lo que es la oración y nos ponemos metas demasiado elevadas. Ya sí voy a orar mañana 3 horas, me voy a levantar a las 5 de la mañana. No lo vamos a lograr. Es un proceso en el Señor. Poco a poco arreglamos cosas, igual que en una casa. Poco a poco comenzamos a arreglar una cosa, otra cosa. No nos enfocamos en la globalidad. Comenzamos poco a poco, hasta que empiezan las cosas a ser restauradas. Y lo que se veía tan difícil se hizo posible. El desafío es siempre estar edificando nuestros muros espirituales, siempre buscando al Señor. Póngase de pie.